En una época en la cual ya numerosos países contaban con un armamento muy avanzado y gran capacidad bélica y de colonización, lo extraño hubiese sido el no encontrar ninguna guerra en este periodo. Pero lo que la gente de esta época no esperaba es que las guerras fuesen a llegar a dimensiones mundiales. Con la ayuda de invenciones de nuevas armas, vehículos y una serie de sucesos, esta guerra quedaría en nuestro recuerdo como la Gran Guerra, siendo a su vez la primera, y por desgracia no la última, guerra mundial. Llamada así por la gran extensión de área que abarcó, se produjo gracias a los avances en el campo de la industria. La segunda revolución industrial trajo consigo el invento del coche, el cual, junto al ferrocarril, serían los transportes más usados durante este periodo, lo que permitiría también un transporte, no llamémoslo masivo, pero sí enorme de tropas a la vez. Armas químicas. El desarrollo de ciertas industrias permitió una mejora o creación de nuevas armas, como la industria química, lo que llevó a la utilización de gases en el campo de batalla, como el terrible gas mostaza. Estos gases serían usados por británicos y alemanes en gran medida, los dos países de los que se sabe que utilizaron en grandes cantidades este gas en comparación con el resto de apoyos de aliados y de la Triple Entente, a pesar de ser prohibidos en 1899 en la Conferencia de La Haya. Los pioneros serían los alemanes, de ahí su uso por parte de estos durante la guerra, aunque con la invención de nuevas máscaras de gas su uso se vio mermado. También eran peligrosas incluso para los ejércitos atacantes, debido a que los gases podían ser arrastrados por el viento a las zonas en las cuales ellos se encontraban. En uno de estos ataques sería dañado y cegado de forma temporal Adolf Hitler, protagonista de la Segunda Guerra Mundial, el cual, tras un lanzamiento de gas mostaza sobre su trinchera, se vio obligado a dejar la guerra tras la ceguera, perdiendo el resto de la guerra y con ello la derrota alemana, una de las causas del futuro enfado de Hitler. Submarinos. Otras armas importantes, aunque en este caso se hablaría mejor de armamento, eran los submarinos. Tras la invención de estos aparatos por Isaac Peral, sobre todo los alemanes fueron pioneros en el uso bélico de los submarinos. Debido a la ya conocida superioridad británica por mar, la marina alemana no tenía nada que hacer. Por eso, el uso de estos aparatos por parte de los alemanes causó un gran número de bajas entre los británicos. Pero hubo un gran error por el cual la guerra se declinó hacia uno de los lados. El 7 de marzo de 1915, con la guerra más o menos equilibrada en ambos bandos, incluso se podría decir que los aliados ganaban a la Triple Entente, un submarino alemán identifica a las costas irlandesas un barco comercial de pasajeros británico. El barco era conocido como RMS Lusitania, el cual fue hundido ese día por los submarinos mientras regresaba de la ruta Nueva York-Liverpool, provocando la muerte de 1.198 personas, de los cuales 124 eran estadounidenses. Estas acciones hicieron que numerosos países vieran con mala cara a Alemania y provocó también el declive de la Triple Alianza en la guerra, con la entrada de los Estados Unidos, país neutral hasta el momento, del lado de la Triple Entente. Aviación. La aviación en la Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo de la mayor parte de conceptos de guerra aérea que serían utilizados hasta la Guerra de Vietnam. La Primera Guerra Mundial fue la primera donde se usaron aviones en misiones de ataque, defensa y de reconocimiento en 1914. Las potencias centrales y la Triple Entente se centraron principalmente en el reconocimiento operativo de largo alcance. Hubo diferentes tipos de caza, monoplanos, biplanos y triplanos. Unos tipos fueron, en Francia, el Nieuport 17, fue un caza biplano fabricado por la compañía francesa Nieuport, que participó en la Primera Guerra Mundial. Este caza fue muy bueno hasta el punto de superar a cualquier caza británico en esta época. En Reino Unido, el Avro 504 era un avión biplano que fue ampliamente utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Una curiosidad de este caza es que en el 21 de noviembre de 1914, en la que un grupo de 4 cazas de este tipo bombardeó los hangares de Zeppelin en Friedrichshafen, al sur de Alemania, en la que se dice que fue la primera misión de bombardeo debidamente planificada de antemano, saldándose con la pérdida de uno de ellos. El Bristol M1 Ballet era un caza monoplano británico de la Primera Guerra Mundial que operó en Reino Unido. Alemania. El Fokker DRL fue un caza alemán de la Primera Guerra Mundial, construido por la compañía de Anthony Fokker. Lo que más destaca en este caza fue el hecho de ser pilotado por ases legendarios como el Barón Rojo. El reducido número de DRL alcanzó un impresionante palmarés de victorias en combate. El personaje más destacado en la aviación fue el Barón Rojo. Su nombre real era Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Fue un militar y aviador alemán, más conocido como el Barón Rojo. Fue un piloto que consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser batido en la mañana del 21 de abril de 1918, cerca del río Somme, en el norte de Francia. Se dice que él solo fue capaz de derrotar a 40 aviones enemigos sin ser tocado. El 21 de abril de 1918, el Barón Rojo fue emboscado en el río Somme, donde un aviador canadiense lo arrastró hacia una de las trincheras, donde fue disparado en el corazón por un soldado australiano. Fue enterrado donde cayó su avión tal como él quería.
Tanques. El tanque fue desarrollado por el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial como una solución al estancamiento por la guerra de trincheras que tenía el frente occidental. Uno de los objetivos primordiales era facilitar el traslado de la infantería de la trinchera amiga a la enemiga, sin que la infantería transportadora tuviera algún daño, cosa difícil en la Primera Guerra Mundial, pues la infantería estaba día y noche, expuesta al fuego de la infantería y la artillería enemigas. El primer prototipo del Mark I fue aprobado el 6 de septiembre de 1911 por el ejército británico. Los trabajadores de William Foster y Co. tenían la impresión de estar construyendo depósitos de agua para Mesopotamia, por lo que los llamaron tanques, y el nombre se mantuvo. Uno de los dos tipos fueron en Reino Unido. El Mark I fue un vehículo sobre orugas desarrollado por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y el primer tanque del mundo. El Mark I entró en servicio en agosto de 1916 y fue empleado en combate por primera vez en la mañana del 15 de septiembre de 1916, durante la batalla de Flers-Courcelette. En Francia, el Renault FT es el carro de combate francés más conocido de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que los franceses no tuvieran el mismo éxito en la fabricación de grandes carros blindados que los británicos durante la Gran Guerra, hicieron un gran aporte con sus carros ligeros. Los primeros carros fueron dados en 1917. Y ahora voy a hablar sobre la ametralladora Lewis. Este arma fue diseñado en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, para después ser usada por Reino Unido. Su principal característica es el amplio tubo de refrigeración alrededor del cañón. El invento de este arma fue gracias a Isaac Newton Lewis, que compró parte de la firma Automatic Arms Company, y aunque el arma no interesó mucho al gobierno de Estados Unidos, tras varios fallidos, Isaac Newton fue a Lieja, ciudad de Bélgica, y los belgas adoptaron el diseño de este arma. Este arma era capaz de realizar 550 disparos por minuto y pesaba 11,8 kilos. La Lewis podía tener una versión de 47 cartuchos y otra de 96 cartuchos, pero esta última versión era utilizada en los aviones por su peso, y hacían falta dos soldados para utilizar este arma. Uno era para disparar y otro para trasladar las municiones. En algunos casos, este arma era utilizado adicionalmente a la ametralladora Vickers. Y hay una curiosidad muy buena sobre este arma, y es que los alemanes apodaron a este arma la serpiente de cascabel negra. Bien, ahora yo voy a hablar sobre el fusil aéreo Villar Perosa, que fue un arma utilizada por el mayor Abiel Revelli en 1914. Este arma era conocida por ser el primer subfusil en crearse. Revelli ordenó a la fabricante de armas Officine Villar Perosa en honor al pueblo Villar Perosa. Este arma tuvo un gran éxito, por lo que fue motivo de que el ejército alemán se apoderase de este arma y creasen su versión propia. Este arma era un conjunto de dos cañones y cada cañón contaba con su mecanismo y cerrojo propio, comunicados a través de una barra. Este arma era enfriado por aire y era alimentada mediante dos cargadores curvos, con capacidades de 25 a 50 balas cada uno. Era un arma ligera y pesaba 6,5 kilogramos, aunque más tarde se le añadió una culata de madera para ser disparada desde el hombro, y los cañones se desmontaron, llegando a ver armas como la Beretta M1918.